Muy buenas tardes. Nuestro equipo está compuesto por Shalimar García Bersunza, Irene Elisa Tinaj Castillo, Sergio Manuel Rodríguez Martínez y Adriane Chazarreta Chen. Nuestro trabajo de investigación es acerca de la violencia en contra de los varones. El método elaborado para la investigación va a ser el cuantitativo, ya que veremos cuántos hombres denuncian este tipo de delito. La investigación cuantitativa se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender así las relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante análisis estadístico. De esta manera los resultados se expresan en números o gráficos. La investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Se forma a partir de un enfoque deductivo en el que se hace hincapié en la comprobación de la teoría moldeada por filosofías empiristas y positivistas, y es la que nos ayuda más en este enfoque para estudiar la violencia de género. Como primer punto, hablaremos sobre la violencia y los tipos de violencia en los que se encuentra nuestro trabajo. El segundo punto hablaremos el marco jurídico, es decir, los artículos que son violentados al haber violencia de género. En tercer punto es nuestro cronograma de actividades y al final las conclusiones, así como la bibliografía. Al referirnos al maltrato y violencia, debemos primero definir el concepto de violencia en su amplia y primera forma, dado que será el término que se va a utilizar como referencia para definir las diferentes clasificaciones de violencia. Violencia. Se trata de un proceder deliberado que provoca daños físicos o psicológicos a otro, de imponer algo por la fuerza. La violencia necesita siempre de una víctima y un victimario. Más allá de la agresión física causada, la violencia puede dejar secuelas emocionales en la persona en la que se genera, así también como las secuelas físicas. La violencia intrafamiliar. Esta clase de violencia se produce dentro del seno familiar, suele ser una variante común de la violencia. Aunque sean pocos los hechos denunciados por miedo o por vergüenza, consta de diferentes maneras de ejercer este tipo de violencia, ya sea aislando al individuo, intimidándolo, acusándolo, negando, amenazando o abusando física y emocionalmente de uno o varios integrantes de la familia. La violencia sexual es donde el victimario exige a la víctima tener sexuales o algún tipo de contacto de esta índole, sin el consentimiento de la otra parte. Por lo general, el agresor tiene como objetivo ofender y dominar a la otra persona. La violencia emocional es, como su nombre lo indica, cuando se lastima las emociones, es decir, mediante humillaciones, insultos, amenazas, prohibiciones, etc. El victimario hiere a un miembro de su familia. Esto genera en la víctima una sensación de inseguridad que se refleja directamente en la autoestima, tanto como en quien la sufre en carne propia como en aquellos que presencian este tipo de violencia. El agresor suele manipular emocionalmente a las víctimas, queriéndose mostrar como protector para luego seguir procediendo de manera violenta. La violencia económica es cuando un sujeto puede provocar un desequilibrio en la víctima. Por ejemplo, cuando dicen que tienen un mayor ingreso financiero y se aprovechan de esta situación para imponer sanciones o quitar bienes materiales. También se considera violencia económica cuando el marido no desea que su mujer trabaje o viceversa. Aún sin su consentimiento, este tipo de violencia quizás es más visible que la física, ya que estas amenazas, insultos y ofensas se realizan tanto en público como en lo privado. La violencia conyugal se trata de aquel tipo de violencia propiciada en relaciones sentimentales de pareja. Dentro de este encontramos el maltrato hacia la mujer o violencia de género, que incluye tanto un abuso físico como emocional, sexual o económico. La violencia cruzada se trata de aquel tipo de violencia que se realiza de forma mutua y también puede darse de manera física, emocional, sexual o económica. La violencia de género y la violencia intrafamiliar y familiar se relacionan empírica y conceptualmente,
debido a la cercanía de sus alcances, ya que las relaciones familiares se asientan en gran parte sobre cuestiones de rol, lo que da a partir de distintas disfunciones, y esto conlleva diferentes grados de coacción desde diferentes medios de violencia. Tras lo que hemos visto sobre la concepción de género, es evidente que se ha construido una idea de género masculino en el cual en este se ha caracterizado el actuar con actitudes estereotipadas como la rudeza, el apetito sexual insaciable, el ser agresivo, territorial y dominante. En este orden de ideas, el hombre no se encuentra del todo facultado socialmente para denunciar de manera abierta que ha sufrido violencia intrafamiliar, sobre todo si quien agrede es una mujer. Violencia digital. Se manifiesta en forma de ciberacosos, control de actividades online de la víctima, publicación no censurada de imágenes íntimas o el uso de las redes sociales para acosar y humillar a la víctima. Violencia verbal. La violencia verbal se refiere a insultos, descalificaciones y humillaciones constantes. Estas palabras dañinas causan un impacto significativo en la autoestima, en la salud mental de la víctima. Marco jurídico. El artículo 323 del Código Civil Federal señala: los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo. Artículo 39. Con el fin de promover y procurar la igualdad entre la vida civil de mujeres y hombres, será objetivo de la política nacional. 1. Evaluar la legislación en materia de la igualdad entre mujeres y hombres. 2. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales. 3. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Chazarreta y les voy a hablar un poco acerca del cronograma que llevamos a cabo para poder realizar esta investigación. Nuestro cronograma lo dividimos en 3 semanas, en 3 partes, es decir, principio, ahora sí que desenlace, cómo se fue desarrollando, y el final, los medios obtenidos. En la semana 1 comenzamos el día lunes y el martes con el planteamiento del problema. Empezamos la discusión entre los compañeros, qué podríamos llevar a cabo, cómo podríamos elegir un tema en específico. De ahí pasamos al día jueves. El día jueves con la justificación y los objetivos generales. ¿Qué queríamos lograr con este planteamiento de problema? ¿Qué queríamos evidenciar? ¿Qué queríamos investigar realmente? ¿En qué nos íbamos a enfocar? El día viernes continuamos con lo que es la justificación, pero añadimos la hipótesis. Fuimos indagando y fuimos obteniendo resultados de manera general, que es lo que nos estábamos enfrentando como tal. El día lunes de la siguiente semana comenzamos la elaboración de cuestionarios, es decir, esas preguntas claves que nos íbamos a hacer y que le íbamos a hacer a las personas especializadas en el tema, así como a nuestras propias víctimas que le íbamos a estar realizando. De ahí pasamos al día martes, que en conjunto con el día jueves siguiente realizamos la aplicación de cuestionarios, es decir, ya teníamos nuestras víctimas señaladas, específicas, fuimos con ellos, acudimos, ok, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasa con aquello? Y fuimos obteniendo respuestas poco a poco. De ahí en fuera, el día miércoles y el día viernes nos dedicamos en la recolección de información.
todo lo que pudiéramos obtener de internet, de fuentes fidedignas, de libros, de los mismos especialistas que pudiéramos ir encontrando. Al jueves le añadimos la elaboración de guía de entrevistas, cómo iba a ser, quién iba a ser primero, con cuál íbamos a comenzar, etcétera, etcétera. Y la siguiente semana, ya para ir concluyendo, el día lunes, martes y miércoles nos enfocamos en aplicar las entrevistas a las personas seleccionadas. Así como también el día miércoles fuimos ya detallando lo que es la recolección de la información. Ya la teníamos lista, ahora sí irla apilando en el orden debido, irnos dividiendo, ok, tú tienes esto, tú aquello, vamos haciendo un solo librito, ¿no? Y para concluir, el día jueves, el resultado de nuestras estadísticas, nuestros propios estudios, los estudios realizados por otras personas, por las fuentes fidedignas, por páginas como el INEGI con las estadísticas, etc. Y para finalizar, el análisis y la interpretación de los resultados. ¿Cuál es nuestra opinión personal? ¿Qué opinión tienen los expertos? Y nuestras propias víctimas que han sufrido de este tipo de violencia, ¿qué opinan al respecto? Sin más por el momento, continuamos con la conclusión de nuestro trabajo final. Ya para finalizar, quisiera mencionar que el propósito de nuestro estudio fue para enfatizar el tipo de violencia que sufren los hombres en una relación. Está comprobado que más del 30% de los casos recibidos por las autoridades es de un hombre que sufre de algún tipo de violencia. Y es que el hombre no ve la violencia por parte de su pareja como una violencia, ahora sí que valga la redundancia, sino como una corrección de la mujer para su hombre ideal. El mayor motivo por el que los hombres no realizan ninguna denuncia hacia estos casos es por vergüenza, por el que dirán, por el no me harán caso, como yo, un hombre, una figura patriarcalmente, históricamente machista, va a sufrir de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces este es el mayor propósito, el mayor motivo por el cual los hombres no realizan una denuncia o levantan algún reporte en contra de sus parejas. En este estudio queda comprobado que la masculinidad tradicional desaparece hasta cierto punto y se vuelve más una masculinidad frágil, por así decirlo. Las autoridades como tal no están capacitadas para llevar a cabo un abuso de una mujer hacia un hombre. Por el contrario, es casi siempre la mujer la que recibe violencia. Entonces, en lugar de una red de apoyo que pudiera ayudar a los varones, a los hombres, al género masculino en la violencia, existe ridiculización hacia su persona, porque como un hombre, una figura fuerte históricamente hablando, va a recibir maltrato psicológico, físico, verbal, etcétera, de cualquier clase. Cabe mucho mencionar que el maltrato hacia el hombre no solo viene desde la mujer, porque hay parejas homosexuales que también padecen de violencia. Entonces, muchos de los casos, los hombres que sufren violencia son por su pareja, que en este caso es una pareja homosexual. Entonces, ¿cómo se da estos casos? La mayoría de los casos comprobados en que un hombre que recibe violencia por parte de su pareja que es homosexual es porque la otra parte, o sea, la parte violenta, el violentador, no reconoce como tal su sexualidad y al sentirse menos, al sentirse no masculino, desquita su ira, su frustración hacia quien ya viene siendo su pareja actual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que las autoridades creen más campañas, más estudios, que incentivemos a los hombres a alzar la voz
a no quedarse callados por el qué dirán, la vergüenza que voy a pasar, qué va a decir mi familia, ni nada de esto. Hacerles ver que siempre van a tener un apoyo, una red de apoyo bastante confiable que va a estar con ellos en todo momento durante el proceso, de apoyo psicológico, de doctores, de tratamientos. Necesitamos esto en el sector privado y el sector público. Necesitamos hacer conciencia en nuestras nuevas generaciones que todos podemos padecer violencia y que siempre va a haber una red de apoyo a nuestro alcance. Gracias.